Vale, vamos a meternos de lleno en esta explicación diseñada específicamente como vuestra guía de estudio de alto rendimiento para el examen final de la Unidad 3 de Derecho de Contratos. Si queréis entender el temario de forma visual, bien estructurada y yendo al grano con lo que de verdad importa para aprobar, habéis llegado al lugar correcto. Para organizar todos los conceptos del examen, vamos a seguir el ciclo de vida natural de un contrato. Pasaremos por 1. La formación del consentimiento. 2. Las tratativas y contratos preliminares. 3. Sus elementos fundamentales, es decir, objeto y causa. 4. La suspensión y el incumplimiento. Y 5. Las vías de extinción contractual. Empezamos por el punto 1 del temario, la formación del consentimiento, o lo que es lo mismo, la chispa que lo inicia todo. Ojo aquí porque este es un dato fundamental para rascar puntos en el examen. Prestad mucha atención a cómo el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 957, amplía la visión clásica del antiguo Código de Vélez. Ahora dice explícitamente que el contrato es un acto jurídico diseñado no solo para crear obligaciones, sino también para regularlas, modificarlas, transferirlas o incluso extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta finalidad tan amplia suele ser la típica pregunta trampa, así que grabadlo a fuego. A ver, lo que resulta súper interesante aquí, y el contraste que a los profesores les encanta poner en las pruebas, es este cambio de paradigma. Históricamente veníamos de la antigua teoría de la expedición, donde el contrato nacía en el mismo instante en que se enviaba la aceptación. Pero hoy en día hemos pasado a la teoría de la recepción, plasmada en los artículos 971 y 980. Es decir, el contrato se perfecciona en el momento exacto en que el oferente recibe esa aceptación. Ese pequeño matiz de enviar a recibir, cambia literalmente todas las reglas del juego. Y si os piden un ejemplo clarísimo de cómo funciona el consentimiento electrónico hoy en día, tenéis que mencionar sí o sí el caso Hotmail contra Vance MoneyPay. Aquí el tribunal dejó clarísimo que el simple hecho de hacer clic en un botón de acepto en una pantalla manifiesta el consentimiento, siendo el equivalente legal a una firma de toda la vida. En este caso, el demandado se puso a enviar spam incumpliendo los términos de USA y ese simple clic fue prueba más que suficiente para hacer valer el contrato. Una locura cómo ha cambiado todo. Esto nos ilustra perfectamente el paradigma actual de los contratos de consumo. La ley tiene que intervenir porque asume, con toda la razón del mundo, que hay una asimetría de información tremenda. El proveedor sabe muchísimo más que el consumidor. Por eso, la normativa exige dar información clarísima, detallada y gratis. Además, recordad esto para el caso práctico. Todo lo que te prometan en un anuncio de publicidad se integra automáticamente en el contrato legal y cualquier cláusula abusiva es directamente nula de pleno derecho según el artículo 37. Pasamos al punto 2, las tratativas y contratos preliminares, la fase previa al compromiso formal. Durante estas tratativas previas, la regla número 1 es la libertad absoluta. Tenéis total libertad para sentaros a negociar, tantear el terreno y, si la cosa nos cuadra, levantaros y marcharos. Pero cuidado, que no es barra libre. La regla de oro en esta fase es la buena fe. Podéis abandonar las negociaciones, faltaría más, pero no de una forma tan abrupta o de mala fe que acabéis generando una responsabilidad precontractual. Vale, apuntad este número para las preguntas tipo test porque es crucial. 1 año. Cuando esas tratativas avanzan hacia un contrato preliminar, este ya debe contener los elementos esenciales del futuro contrato definitivo. Y la ley establece que la validez máxima para exigir el cumplimiento de estas promesas es exactamente de 1 año. Aunque obviamente las partes pueden acordar renovarlo, pero el límite legal de base es ese. Vamos con el punto 3. Los elementos, objeto y causa. Básicamente vamos a destripar la anatomía del contrato. Esta tablita es un salvavidas, de verdad. Memorizadla porque clasifica los elementos en 3 categorías súper claras. Primero, los esenciales, como el consentimiento, el objeto y la causa. Si falta uno de estos, simplemente no hay contrato. Segundo, los naturales, que la ley presupone para ciertos tipos de contratos, como la cláusula resolutoria en los bilaterales. Se aplican por defecto a menos que pactéis lo contrario. Y por último, los accidentales, como poner un plazo o una condición específica, que solo existen si ambas partes deciden meterlos de forma voluntaria. Punto número 4. Suspensión e incumplimiento. Aquí es cuando empiezan las grietas. Basándonos en el principio de reciprocidad de los contratos bilaterales, el artículo 1031 nos trae la figura de la suspensión de cumplimiento. En cristiano, puedes congelar tu parte del trato si el otro no está cumpliendo con la suya. Todo esto opera bajo la lógica más pura del sentido común y la buena fe. Hay una frase típica que resume esto genial. No puedes pedir si tú no das. Si la otra parte no te entrega el producto, pues tú no le pagas. Así de simple. Otro punto de fractura súper importante que cae muchísimo es la frustración del fin. De esto se habló sin parar durante la pandemia.
Imaginad que tenéis un contrato perfectamente válido y que se puede cumplir, pero de repente, ¡boom! Un evento extraordinario, externo y que nadie vio venir hace que el propósito por el que firmasteis desaparezca por completo. El contrato simplemente se vuelve inútil de la noche a la mañana. Y llegamos al último punto de nuestro temario, el punto 5, vías de extinción contractual, literalmente la muerte del contrato. Cuando un contrato se incumple de una manera tan pero tan grave que frustra por completo el propósito del acuerdo para la parte afectada, ya dejamos atrás el tema de suspender las cosas y entramos de lleno en la extinción. Es decir, el contrato se rompe definitivamente y se acabó lo que se daba. Aquí, el concepto estrella, el que más evalúan, sin ninguna duda, es el pacto comisorio, o cláusula resolutoria implícita. Es un superpoder que la ley te da por defecto en cualquier contrato bilateral para resolver, es decir, extinguir el acuerdo si la otra parte te deja tirado. Básicamente sirve para que el acreedor no se quede legalmente atrapado en un contrato que ya no le sirve para nada. Pero a ver, mucho cuidado con esto. Para usar esta cláusula resolutoria hay que seguir unos pasos cronológicos exactísimos y esto es carne de examen final. Primero, tienes que demostrar que el incumplimiento es verdaderamente esencial. Segundo, el deudor tiene que estar constituido legalmente en mora. Y tercero, tienes que mandarle una intimación previa formal. Si te saltas uno de estos pasos, la resolución no es válida. Por si acaso, vamos a dejar clarísimo el paso número 1. Un incumplimiento esencial no es que se hayan equivocado en una coma del papel. Es algo que arruina el objetivo central del trato. Los ejemplos de manual son entregar el vestido de novia 15 días después de la boda o que compres una moto y te llegue a casa una bicicleta. Son cosas que destrozan el núcleo mismo de lo que habíais pactado. Para el paso número 3, apuntad otro numerito mágico. La intimación o aviso previo formal tiene que darle a la parte que ha incumplido un plazo de gracia extra para que intente arreglar el desastre. ¿Y cuánto tiempo es ese? Pues la ley exige dar como mínimo 15 días. Ahora bien, aquí es donde los casos prácticos se ponen divertidos, porque hay excepciones a la regla. No hace falta que esperes esos 15 días si el plazo temporal era algo absolutamente esencial desde el principio, como el del vestido de novia que decíamos antes. Tampoco hace falta si el deudor ya te ha dicho a la cara que no piensa cumplir, o si cumplir se ha vuelto literalmente imposible en el plano material. En esos casos, cortas por lo sano y resuelves directamente. Fijaos bien en cómo todo esto encaja con las distinciones finales del tema, porque resolver un contrato no es lo mismo que otras movidas legales. Es distinto de la nulidad, que ocurre cuando destruyes el contrato porque nació defectuoso, con un vicio de fábrica. Y también es diferente de la imposibilidad, que es cuando pasa algo como un desastre natural que extingue la obligación sin que nadie tenga la culpa. Aunque, ojo, si esa imposibilidad ocurre por culpa del deudor, entonces se convierte en una buena demanda por daños y perjuicios. Y con esto tenemos todo el ciclo de vida del contrato mapeado de principio a fin, desde que nace con un clic hasta que muere por una resolución. Perfecto para abordar el examen de la unidad 3. Pero antes de irnos os dejo una pequeña reflexión final. A medida que los contratos de consumo se convierten en simples toques en la pantalla del móvil, ¿creéis que nuestra legislación sobre cómo extinguirlos tendrá que adaptarse para sobrevivir a este ritmo digital tan frenético? Ahí lo dejo para que lo penséis. Muchísima suerte y a por todas con el estudio.